Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos de nuevo a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia y hoy un tema central para la ciudad. Lo denominamos inmovilidad en Medellín. Miremos este par de invitados que nos hablarán acerca de lo que significa este aspecto central en el bienestar de los medellinenses. Rodrigo Salazar, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, planificador de transporte y medio ambiente de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, exsecretario de Transporte de Medellín. Marta Lucía Suárez, ingeniera civil de la Universidad de Medellín, especialista en caminos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como líder de prospectiva de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Inmovilidad en Medellín. Nos acompaña la doctora Marta Lucía Suárez, de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, y el doctor Rodrigo Salazar, ingeniero civil y exsecretario de Tránsito. Y voy a comenzar antes de cualquier consideración, agradeciéndole su presencia, pidiéndoles la definición, cómo se entiende el concepto de movilidad. Todos hablamos de eso, pero realmente eso ¿cómo se puede definir? A ver, en la realidad antes el concepto de movilidad estaba enfocado a cómo movemos los carros y por eso cada que se pensaba, bueno, ¿y cuál es el proyecto de movilidad que tiene una administración? Lo primero que a uno le mostraban era el plan vial de la ciudad. Yo creo que todas las ciudades ante el gran reto que se tiene en el poder garantizar una movilidad de manera eficiente y que lo asociamos con competitividad, con desarrollo de las ciudades, involucramos entonces ya más componentes, no solo desde el punto vial, sino de que cuando hablamos de movilidad es mover personas, indiferente del modo que lo hagamos. Entonces entran tres conceptos importantes dentro de la movilidad. Hablamos del modo que utilizamos, si lo hacemos en transporte público colectivo, si lo hacemos en vehículos particulares o si lo hacemos caminando, la forma como lo hagamos. Un segundo es precisamente el concepto de tránsito, o sea, saber cómo se mueven cada una de las variables. Y el tercero es el de la infraestructura que se tiene para él. Pero hay otros componentes adicionales que no podemos olvidar. El cultural, que antes lo teníamos abandonado dentro de lo que debe ser el gran concepto de movilidad, y el de la regulación y el control, y el ambiental y sostenibilidad. O sea que ya no solo podemos hablar de tránsito, de transporte y de infraestructura, sino que también hay que hablar de esos componentes importantes como la sostenibilidad, el medio ambiente, lo cultural, la regulación y el control. Doctor Salazar, a partir de esa definición, ¿usted cree que Medellín en estos aspectos está bien? Yo complemento lo siguiente. La movilidad en una metrópoli, en una pequeña ciudad que no hay tantos problemas, tiene dos componentes básicos, que es la canasta de tiempo. Todos tenemos 24 horas al día, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para muchas cosas. De esas 8 que nos quedan, los técnicos en transporte a nivel internacional dicen, en una metrópoli ninguno puede gastar más de 2 horas al día en la suma de todos los tiempos de viaje. Es decir, el extremo. Y lo otro es también la canasta del bolsillo. Yo tengo un ingreso, como para moverme en las metrópolis necesito utilizar o un vehículo, o a pie, lo que sea, no debo gastar más del 8 o 9% de mi ingreso en moverme. En ese aspecto, en Medellín ya no estamos disparando. Y no en Medellín, ya no hablemos de Medellín, es el área metropolitana. Aquí para moverse hay gente que gasta los viajes, más de 2 horas al día. O sea que es un llamado de atención.
Y en gastos también, hay gente que gasta el 20% de su ingreso en moverse. Recuerdo a un político, Carlos Alberto Zuluaga, que en Bogotá se le acercaron unos estudiantes y le dijeron, doctor Zuluaga, o comemos o pagamos el tiquete. Entonces, bajo ese aspecto, ya hay un campanazo muy fuerte. Doctora Marta, entonces, según eso, ¿qué factores determinan una movilidad ideal? Si tuviéramos que hablar de indicadores, ¿o es muy arriesgado hacerlo? A ver, retomando las palabras de mi profesor, compañero, amigo, doctor Rodrigo Salazar, y todos los modelos de transporte siempre están fundamentados en el tiempo, y las valoraciones siempre es el tiempo de viaje y cuál es la mayor utilidad que se tiene. Y efectivamente, por ejemplo, en la encuesta Origen y Destino, que para nosotros es un instrumento fundamental, saber cómo se mueve la gente, de dónde a dónde, en qué modo lo hace, qué tiempo invierte, cuánto es las demoras en su desplazamiento, pues en promedio en la ciudad, pues el doctor Rodrigo lo ha dicho, algunos demoran 2 horas, pero en promedio en la ciudad estamos hablando de 34 minutos en un tiempo de viaje de los usuarios, que consideramos que a nivel internacional hoy es un buen indicador. Pues estamos en ese punto de quiebre, porque también hay que tener mucho cuidado con los indicadores cuando nos comparamos con otras ciudades, porque todo depende de la población, de la densificación, del área que tenemos. Entonces no es fácil decir que estamos bien o estamos mal con respecto a una ciudad, y por eso hay que ser muy cuidadosos con eso. ¿Qué es lo que pasa y que hemos venido hablando, por ejemplo, el de incentivar más el uso del transporte público y no nuestro vehículo particular, debido a la poca capacidad que ya tenemos de infraestructura o de malla vial? Es que difícilmente nos vamos a bajar del vehículo particular cuando tengamos tiempos como los tenemos hoy, aceptables de viaje. Entonces, hay periodos críticos que lo hemos identificado en las horas pico de la tarde más que en la de la mañana, donde el tiempo de viaje es un poco más largo, pero mientras nosotros tengamos 35, 40 minutos en un desplazamiento, difícilmente vamos a optar por otro modo de transporte y vamos a seguir utilizando nuestro vehículo particular. Entonces, hay varios indicadores como el tiempo de viaje, como los grados de saturación de las vías y la capacidad de la malla vial, la velocidad, pero hay que ser cuidadosos con el tema de velocidad si lo tratamos versus seguridad, porque lo que no queremos es tampoco tener excesos en velocidades. Entonces sí hay una serie de variables, tanto de tránsito, volúmenes, densidad, capacidad de la malla vial, que siempre estamos monitoreando y evaluando para ver en qué condiciones nos estamos moviendo. Dice la doctora Marta Lucía que en la medida en que disminuya o digamos sea muy pequeño el tiempo de viaje en el servicio privado, estoy hablando de transporte privado, de vehículo particular, eso lo que hace es incentivar más. O sea que en el fondo sería importante que se aumentara ese tiempo para acudir al servicio público. Yo creo que es bueno complementar lo que dijo Marta hace un ratito. En todas las ciudades del mundo los viajes hay unos muy cortos, hay unos muy largos. Si usted hace una representación cartográfica X y Y, la curva es una ojiva deformada hacia la izquierda. Muchos viajes cortos y muy pocos viajes largos. Y la mayoría en la mitad. La ojiva en el Valle de Aburrá está girando a la derecha. Ya hay viajes que están superando la sumatoria de viajes al día más de 2 horas. O sea que ya, le explico, gente por ejemplo que viene de Barbosa a estudiar a la Universidad Nacional y tiene que volver, no lo puede hacer en 2 horas. Estamos hablando del problema del Valle de Aburrá, ya esto no es Medellín. Y en Medellín también hay viajes largos. Yo vivo en Conquistadores y voy con mucha frecuencia a Envigado. Si voy en mi carro un viernes por la tarde, me demoro más tiempo para ir de mi casa, Conquistadores, a Envigado, que ir de mi casa a Río Negro. Un solo viaje. O sea que la ojiva se está girando para la derecha, hay que tirar para la izquierda. Usted no puede hablar de viaje promedio en una ciudad. Hay viajes cortos, esos no tienen problemas. Hay viajes muy largos, son los problemáticos. Pero el gran porcentaje de viajes es la ojiva, que se gira hacia la izquierda o hacia la derecha. No estamos tirando la gira a la derecha. Que esos viajes que debían tener una sumatoria de máximo 2 horas están sobrepasando las horas. Entonces, ese es el llamado de atención. Pero yo quisiera hacerle una apreciación también al doctor Rodrigo, ¿en qué sentido? Precisamente la evolución de los usos del suelo, y que para eso, pues como instrumento fundamental para nosotros el POT, cuando hablamos de las grandes centralidades, ¿qué es lo que se pretende precisamente?
que la gente no tenga la necesidad de hacer un viaje tan largo, por ejemplo de Barbosa a la ciudad de Medellín, sino que se puedan generar todas las necesidades básicas cuando hablamos de los PUI o de los planes integrales urbanos o cuando hablamos de los APIs, de tener dónde satisfacer las necesidades en educación, en recreación, en salud, sin necesidad de generar entonces esos desplazamientos tan grandes que hoy el ciudadano requiere. Entonces, al concepto de movilidad existe todo el tema de la transversalidad que nosotros decimos que es muy necesaria en cuáles son realmente los adecuados destinación del uso del suelo que nos apoye entonces a favorecer la movilidad de la ciudad y que no la haga mucho más compleja. Es una propuesta de urbanismo moderno que Medellín y el Valle de Aburrá la tiene. Es decir, aumentar los viajes cortos, tener cerca a mi casa la mayoría de mis actividades. La tienda, el colegio. En la Gran Bretaña usted solamente puede matricular el niño a distancia peatonal de su casa. Eso aquí no pasa. Aquí hay colegios como el Columbus School, que está por allá, casi que en Río Negro, ¿correcto? Entonces, esa es la meta que no la tenemos. Lo que digo es que esa ojiva en el Valle de Aburrá se está deformando hacia la derecha. Hay viajes cortos, esos mantengámoslos, pero viajes largos están ya sumando los viajes más de 2 horas. Si, por ejemplo, hay actividades como la siguiente: ir a hacer una vuelta administrativa. Curitiba hace poco implementó esto tan elemental. Quien vive en la periferia va al último cerca en transporte público, hace la vuelta y el municipio le regala el tiquete de regreso. Dar no solamente incentivo para impulsar eso que llama Marta el urbanismo de proximidades. El Valle de Aburrá todavía no ha sido diseñado así, esa es la meta, no lo tenemos. Hay ciudades que sí se comportan así. Aquí hay actividades que requieren recorrer mucho tiempo. Aquí hay que calcular cuánta gente en el Valle de Aburrá gasta más de 2 horas al día en moverse por motivo trabajo y estudio. Y es muy alta ya. Se ha disparado eso. La cifra no la tengo. Bueno, en este momento hemos terminado nuestro primer corte. La situación, o digamos el planteamiento de la situación de movilidad en la ciudad obedece no solamente, como lo acaban de decir nuestros invitados, a un asunto de vehículos, sino también de movilidad de la gente y lo que implica, obviamente, este tipo de promedios en donde seguramente, dependiendo de las vías, dependiendo de los municipios, dependiendo del plan de ordenamiento territorial, es decir, que va más allá de las vías, seguramente esta definición y lo que ello implica va a tener impactos diferentes. Volvemos enseguida. Volvemos a la fuerza de los argumentos. Estamos hablando de lo que significa la movilidad en Medellín. Y tenemos a un par de invitados, la doctora Marta Lucía Suárez y el doctor Rodrigo Salazar, expertos en la materia. En el corte anterior quedó planteado el concepto de movilidad. ¿Cuáles son los efectos de la baja movilidad más allá de llegar más tarde a la casa? Es decir, ¿qué otros efectos tiene? No se trata solamente del hecho de transportarse, sino el impacto que eso tiene en la ciudad. A ver, todos sabemos que mientras nos movilizamos, consideramos que estamos perdiendo un tiempo preciado y por eso lo decía el doctor Rodrigo, no deberíamos invertir mucho tiempo en los desplazamientos. Y cuando estos tiempos se van alargando, entonces también generan efectos en estrés, pues ya hasta psicológicos de desespero, por ejemplo, cuando estamos en una congestión y uno sabe que no se mueve, o porque si yo tengo que hacer un desplazamiento motivo trabajo y no llego a tiempo, todo lo que además implica en el ser humano el no poderse movilizar de manera cómoda o confortable por lo menos. Entonces, eso es los grandes retos que tenemos nosotros desde la misma administración y diría no solo de la administración, sino de esa corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos. Siempre que decimos qué congestión tan impresionante la que me tocó, pues es que si uno estaba en esa congestión es porque uno también está haciendo la congestión, está siendo parte de ella. Entonces, por eso en muchas ocasiones y parte del trabajo nuestro, está el de que podamos cambiar hábitos de movilizarnos, de cómo movernos. Y esa es la invitación que hacemos, porque muchas veces
consideramos que el modo que yo siempre utilizo, la misma vía por la que yo voy, y nos mecanizamos algunas formas de movilizarnos, o el horario de siempre, y por eso la administración ahorita viene revolucionando con lo de la construcción del Parque del Río, que tenemos que ser muy novedosos, es cómo cambiamos esas conductas o esos hábitos de movilización para que podamos hacerlo de manera ágil y eficiente. Doctor Rodrigo Salazar, usted que ha sido un estudioso de estos temas, la doctora Marta Lucía hace alusión a una política de esta administración, pero ¿cree usted que es una política de una administración, una política de una ciudad o una política de un alcalde? Hombre, desgraciadamente, casi que en toda América Latina, con excepción, estamos trabajando a bombazos. Es decir, una administración de 3 o 4 años quiere hacer una obra, y las obras de transporte no se hacen en 4 años. El metro no se hizo en una administración municipal, tardó mucho tiempo. El metro demoró como 30 años. Entonces el uno dice una cosa, el otra, y se acierta, pero eso va a retrasar el proceso. Vuelvo y repito, tenemos que aumentar los viajes cortos, disminuir los viajes largos, y eso tenemos que ser muy creativos. Por eso se propuso aquí en el 80, que trajimos a Curitiba, empezar a crear las arterias de 3 carriles con separador de 5 metros para implementar los BRT. Lastimosamente en el POT, yo estuve en un grupo asesor del POT, que nos pararon bolas, discutimos hasta el hecho de que el separador tuviera 5 metros por razones técnicas. Un separador de 5 metros permite hacer estaciones de Metroplus con entradas y salidas por ambos extremos. Lo invito a que vaya a la ciudad de Quito, donde César Arias, un amigo mío que copió de nosotros cuando trajimos a Curitiba, montó el BRT de Quito, tiene estaciones que entran por un lado y por otro lado, no agiliza el proceso. Entonces, lo que hay que hacer es promover el urbanismo de proximidades. Eso hace que la joroba esa de viajes cortos sea más alta. Disminuir los viajes largos y hacer que esos viajes intermedios gasten menos tiempo. Cuando usted gasta más tiempo, pierde tiempo, quema más gasolina, aumenta la congestión, disminuye la proximidad, el efecto es bárbaro, es muy grande. Por ahí hay un estudio del Banco Mundial, que no recuerdo la cifra, por disminuir un 1% de la velocidad, se incrementa el doble de la productividad. Pero el sentido es ese. Entonces, necesitamos que haya planes que lo sigan varias administraciones. Eso por bombazos es muy peligroso, porque en 3 años no se logra planear, diseñar y construir una villa. Doctora Marta Lucía, ¿qué piensa de esa reflexión? No, es cierto. O sea, transformar a una ciudad, además, en los conceptos como van evolucionando, en 3 años de una administración o 4 años de una administración es compleja. Por ejemplo, una de las grandes apuestas, y de eso estamos convencidos, es de debemos incentivar el uso del transporte público colectivo, pero para hacerlo tenemos que garantizar unos tiempos de viaje tan atractivos para el usuario que decida más bien dejar su vehículo particular y decir me voy más bien en mi vehículo en transporte público colectivo. Y esto implica entonces que tenemos que intervenir infraestructura, y cuando la ciudad está tan consolidada, tenemos el ejemplo. ¿Cuánto hace, doctor Rodrigo, empezamos con el proceso de la construcción del Metroplus desde el corredor de la Universidad de Medellín? La idea se trajo aquí en el 80, vino Curitiba y nos dio la lección. Mire lo lentos que hemos sido. Entonces, ¿qué pasa? Nos demoramos, empezamos desde que se empieza a concebir con el plan de desarrollo del gobierno nacional en el 2002, 2003, aunque se venía hablando de él, pero ya como tratando de consolidarlo, y ahora pues 10 años después, o al 2011 que lo empezamos a operar, pero esto implica una cantidad de transformaciones, no solo en la infraestructura, sino en el concepto de los empresarios de transporte, en cómo lo tenemos que modernizar. O sea que uno pretender que en 4 años cambia la ciudad, la volca a los principios o a los criterios y conceptos que creemos debemos tener en cuenta para trabajar por una movilidad. Cuando hablamos ya no es de una movilidad simplemente de vehículos por carreteras o vías, sino una movilidad sostenible. Entonces ya tenemos que evolucionar y pensar que no se logra realmente con una ciudad como la tenemos ahora, tan compacta y tan consolidada, de que lo hacemos en un periodo muy corto. En el estudio Medellín, ¿cómo vamos en materia de movilidad? Tengo un dato que dice que en el año 2013 aumentó el 10%
el número de carros y 5% el número de motocicletas. Esto en el marco de la medida del pico y placa. Medidas como el pico y placa, ¿cómo se pueden evaluar? Pico y placa es un paliativo, bienvenido, pero en 3, 4 años se absorbe, aumenta el número de vehículos. Nosotros estamos en una era en que no hay todavía vehículos, tenemos del orden de 9 habitantes por vehículo. Claro que no va a llegar al estado de California que tiene 2 personas por vehículo, pero nos seguimos motorizando. Yo he leído documentos de técnicos, de economistas del Banco Mundial que dicen que el lobby de la industria automotriz no lo frena a nadie en la próxima década. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con el carro, pero la industria automotriz tiene un lobby tan fuerte que a usted le están vendiendo el carro casi que por cuotas mensuales, sin interés. Y luego, el que compra carro, esa segunda la compra un estrato más bajo y luego terceras. Es decir, el mercado de la industria automotriz está penetrando demasiado. Y hay un documento muy claro del Banco Mundial donde dice, lo que se están motorizando no son los ricos, ya están motorizados. Los que están motorizando es la cascada de los nuevos que pasan a estrato 3, de las segundas y las terceras. Es decir, hoy en día comprar un vehículo es muy fácil. Entonces, lo que decía Marta es muy cierto. Tenemos que diseñar, planificar, diseñar, construir, no a prohibir el uso del vehículo, a volver más atractivo el viaje en transporte público que en transporte privado. Y como vamos muy lentos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estas administraciones últimas que hemos tenido hacen la infraestructura y quieren comprar el material móvil con la plata del municipio. Y tenemos muy poquita plata. Entonces la propuesta nuestra, desde el año 80 con Curitiba, y luego con un profesor que trajimos de Economía de Transportes de Madrid, el doctor Rafael Izquierdo Bartolomé, se le dijo al municipio en la sesión del Consejo, no inviertan en equipos móviles, hagan infraestructura e inviten al sector privado que por los fierros. ¿Qué quiero decir yo? Que con la plata que se va a hacer, por ejemplo, el tranvía del 80, haga la infraestructura, pero invite al sector privado a que ponga la plata. Y esa platita que le sobra al municipio de comprar trenes, haga otra calzada arterial. Lo mismo del tranvía de Ayacucho, excelente. Pero si usted compra, se hace la vía, la infraestructura, que está bien, las estaciones, las paradas, pero además compra los fierros, agota el dinero y la deuda va a hacer que el proceso de modernización del transporte urbano de Medellín se va a demorar más años. Esa valoración del pico y placa con base en los argumentos del doctor Salazar, ¿cómo la evalúa usted? A ver, uno cuando sabe que tiene limitaciones en la infraestructura y otra forma porque lo que pretendemos no es prohibir el uso del vehículo particular, pero sí de hacerlo de una manera racional. Y no solo de una manera racional, sino que podamos buscar al menos un equilibrio entre la oferta y la demanda. Me explico, cuando nosotros propusimos inicialmente la medida del pico y placa, sabíamos que Medellín tenía un comportamiento de los flujos vehiculares muy marcados en hora pico de la mañana y en hora pico de la tarde. O sea, ahí teníamos concentrado la mayor carga. Primer objetivo del pico y placa, distribuir los viajes de los vehículos para que la capacidad remanente que teníamos en las horas valle pudieran ser aprovechados y que no todos los viajes los concentráramos en la hora pico. Efectivamente, eso logramos, que los vehículos salieran antes de las 6:30 y aprovecháramos que teníamos disponibilidad de la malla vial, que salieran después de la hora pico, y así lo que hacíamos era un aprovechamiento de la infraestructura. Entonces, era el primer objetivo. Sin embargo, lo que dice el doctor Rodrigo, no hay forma de frenar la adquisición de un vehículo particular, mucho menos cuando sabemos que la industria automotriz, pues antes tiene, o sea, una gran fuerza y una gran forma de comercializar los vehículos sin estar en desacuerdo de que podamos adquirir el vehículo. Eso no es fácil decir el día a la mañana como lo hizo, por ejemplo, Singapur, de limitar la adquisición del vehículo y decir, bueno, si aquí por año solo dejamos entrar a la ciudad un X número de vehículos, y además que lo hace mucho más inviable a que se pueda adquirir,
que por ejemplo lo que hace es una subasta inversa donde dice, bueno, quienes quieren ofertar, si están interesados en tener un vehículo, pagan lo que se llama un cupo para poder decir yo quiero ser uno de los propietarios de ese vehículo, además de pagar el cupo, también pagan el vehículo lo que cuesta. Entonces es demasiado oneroso adquirir un vehículo, por ejemplo, en una ciudad como Singapur. Políticas como esas sabemos que deberían impartir desde el gobierno nacional y que muy probablemente nosotros que somos los locales, que aspiraríamos a que pudiéramos tener algo de unas políticas en ese sentido, sabemos que no, difícilmente las vamos a tener. Entonces, cuando nosotros hacemos una distribución o un aprovechamiento de la infraestructura, pero el crecimiento del parque automotor sigue a las tasas que tú mencionas y efectivamente cuando hablábamos del 2003, 2004, estábamos de unos 350.000 vehículos y teníamos unas cuantas motos. Hoy estamos hablando de cerca de 1.100.000 vehículos, entre el 50% motos y el 50% autos. Entonces, y no podemos aspirar a que en esa misma proporción creciera la malla vial. Entonces, por eso hemos hablado de haber pensado desde mucho antes, como decía el doctor Rodrigo, de tener esa infraestructura preparada para un carril exclusivo en transporte público colectivo y los otros para el vehículo particular, pero en la realidad la ciudad no está preparada para eso. Nuestras vías arterias, en los mejores de los casos, pues tenemos doble calzada, pero de 2 carriles. Bueno, el problema de la movilidad en Medellín, pues, no solamente en esta ciudad, pero específicamente en Medellín, porque estamos hablando precisamente de nuestra ciudad, está cruzada, ya lo miramos, no solamente por asuntos de vías, sino también por asuntos de perspectiva, en donde el plan de ordenamiento territorial, entre otros elementos, es fundamental. Sobre este tema hablaremos después del siguiente anuncio. Hablamos de inmovilidad en Medellín, aquí en el programa La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y estamos con la doctora Marta Lucía Suárez y el doctor Rodrigo Salazar, expertos en el tema. Hablamos acerca de que el asunto de la movilidad no es algo que se pueda resolver en una sola administración. No obstante, la ciudad está como está. Entonces, en esas condiciones, ¿cuál es la salida? Si de todas maneras, si no fue posible prever esa situación y ahora tenemos que actuar sobre ella, ¿qué se debe hacer? O sea, salida. Y la salida, por eso trajimos a Curitiba aquí. Por cierto, un alto ejecutivo del municipio dice que Curitiba pasó de moda. Yo invito a todos los que nos oyen a que vayan a Curitiba y dirán, ojalá tuviéramos algo parecido a Curitiba. La solución nuestra es la siguiente. Los tranvías son muy costosos para países pobres, los metros también. Sigamos con el metro. Pero la solución nuestra en América Latina son los BRT. Son ponerle velocidad casi de metro, que no es cierto, a los buses, volverlo más atractivo. Y para eso hay que hacer cirugías. Esto no se arregla con pintura, señores. Hay que hacer cirugías y se pueden hacer. ¿Qué cirugías? Unas arterias capaces de recibir buses por la izquierda. Algunos técnicos ya hablan buses por la derecha. El bus por la derecha no sirve. Va con una velocidad muy lenta porque llega a 100 metros en la intersección, se para. Tienen que ser buses que, explico técnicamente, que esa joroba de la curva se me tira hacia la izquierda, que los tiempos de viaje, usted ve que el Metroplus va más rápido que un taxi. Yo recuerdo en Quito cuando fui con un grupo de antioqueños y transportadores y funcionarios a la oficina del secretario, al gerente del trolley de Quito, llamarnos un taxi para ir al centro. Digo, ¿cómo así? Váyanse en el trolley, llegan más rápido que el taxi. Y eso está pasando. Yo la semana vine aquí a una reunión, que íbamos a tener una reunión aquí el viernes, yo me vine de Plaza Mayor aquí en Metroplus, más rápido que un taxi. Entonces, si es más rápido, tiene un conductor limpio, seguro, un carro todo, atrae a la gente. Entonces, hay que hacer una serie de cirugías en el Valle de Aburrá para disminuir los tiempos de viaje y para atraer a toda la gente. Ojalá traer al alcalde y a los secretarios para que vayan al despacho también en bus. Cuando yo estoy en Italia, me decía Leuzzi, mi profesor, que en la época del 66 los ministros del gabinete sueco iban en metro a las oficinas. Eso aquí no se ve. Entonces, hay soluciones. La cirugía de las calzadas arteriales a los bus, que no solamente fuimos los pioneros, trajimos a Curitiba aquí en el 80, hicimos un lanzamiento a nivel nacional y nos fuimos después, al mes siguiente, a presentar esta propuesta en el África, en Dakar, Senegal. O sea que
Vamos muy despacio en la implementación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las ciclorrutas, que también ha sido, digamos, una de las grandes apuestas. No obstante, esta ciudad sí aguanta, dadas las condiciones geográficas, el uso de la bicicleta, sobre todo para ciertas laderas. A ver, te cuento, Heider. Estando en el área metropolitana, que además de ser autoridad ambiental, es autoridad de transporte masivo y transporte metropolitano, empezamos a liderar un proyecto que se llama hoy Bicicletas Públicas en Cicla, con todos esos paradigmas. Estamos preparados, podemos o no podemos, se las van a robar, la topografía, no. Entonces existía un montón de barreras, pero sin embargo dijimos, no, yo creo que hoy todas las ciudades debemos pensar en las diferentes alternativas de movilización, siendo la bicicleta una más de ellas, que además de ser saludable, que además de aportar al medio ambiente, también es una alternativa de transporte. Pero no la visualizamos como de manera independiente, como la solución de transporte, sino como una intermodalidad que pueda realizarse, o sea, que uno pueda realizar un viaje hasta cierto tramo en bicicleta y el otro realizarlo en transporte público. De hecho, la bicicleta es eficiente, pero para distancias cortas, estamos hablando de 7, 8 kilómetros, o sea, ya a distancias largas no es eficiente lo del uso de la bicicleta. Entonces, acá ya empezamos y el POT en esto y la administración municipal, pues hay una gran apuesta y por eso la pirámide invertida, donde en el primer renglón están los no motorizados, estamos hablando de la caminata, de la bicicleta, y por eso cuando sacamos el proyecto de Encicla, que fue con un gran éxito, lo tenemos que decir hoy por hoy, porque de 2011, cuando la implementamos, a la fecha de hoy no se han robado la primera bicicleta. Somos una de las ciudades que tienen un mayor índice de uso de la bicicleta pública. Hay una apropiación del sistema como tal y que siempre lo arrancamos pensando en que teníamos que educar primero al que iba a hacer el uso de la bicicleta, que era consciente de que siendo un actor más de la vía, teníamos que ser como ese código del buen ciudadano, del buen conductor, dar ejemplo, porque lo primero era aquí la seguridad frente a los ciclistas no está garantizada. Arrancamos haciendo el proyecto desde la universidad, conectando a la Universidad Bolivariana y a la Universidad Nacional, y hoy por eso tenemos un incremento grande del uso de la bicicleta. Ahora es difícil lo que estamos diciendo, bueno, tenemos la infraestructura adecuada, ojalá no tuviéramos que construir mucha infraestructura segregada para el uso de la bicicleta, sino que entendiéramos que todos tenemos derecho a usar el espacio público, tenemos derecho a movernos con los diferentes modos que se tengan y que es otro actor más en la vía. No es fácil hoy decir que por todas las vías vamos a poder tener ciclorrutas y ahorita en los diseños se tienen algunas dificultades precisamente por esa limitación de infraestructura, pero la ciudad tiene una gran apuesta en el tema de bicicletas. Doctor Rodrigo Salazar, aprovechando también el conocimiento que tiene y la preocupación que ha manifestado acerca de pensar en el futuro, el proyecto Parques del Río ha generado entre algunos sectores de la comunidad inquietud, porque se está sacrificando un corredor que podría ser utilizado hacia el futuro para otro tipo de movilidad. ¿Usted qué podría decir? Porque además eso también busca de alguna manera reducir, entre otros objetivos que tiene, reducir es decir, darle más espacio al peatón, ¿no? Y reducir el espacio de los vehículos. No obstante, ¿usted tiene alguna observación frente a esto? Muy grande. No estamos contra el Parque del Río. Lo que pasa es que los que diseñaron el Parque del Río y los que lo supervisaron se equivocaron, que tenemos un proyecto que se llama el Corredor Multimodal del Río, porque piense usted en Aburrá dentro de 20 años, desde Calda a Barbosas con unos 6, 7, 8 millones de habitantes. Lo estimamos con un profesor italiano, Vincenzo Leuzzi, donde decíamos que aquí había que implementar un tren suburbano expreso y semiexpreso a lo largo del río, para que una persona que venga, por ejemplo, de cualquier municipio de Antioquia y se baje en Caldas, tome el expreso, se baje ahí en el Parque del Río, coja un ascensor y un people mover lo lleve a dar. El parque bloquea completamente la solución de un problema que no existe todavía, pero que les va a tocar a ustedes cuando las ganas que tengan, ustedes las tengan. El proyecto está mal diseñado en movilidad, no aporta nada a la movilidad actual y bloquea la movilidad futura. Yo he escrito varios documentos
se los he hecho llegar al alcalde, se los he llegado a mucha gente, les dio por no responder. Yo no soy un político ni un vendedor de equipos, soy un apasionado por el tema. Tengo 53 años dedicado a esta monogamia. He estudiado en varias partes y he visitado muchas ciudades. Y nunca he encontrado a alguien que he traído acá, sin costo al municipio, que diga que ese proyecto es un error. Ese proyecto está muy revisado. Y este proyecto del Parque del Río, lamentablemente, va a bloquear la posibilidad del corredor multimodal, que es convertir el Aburrá en una región donde se mueve más fácil en transporte público que en privado. Imagínese usted, cuando eso tenga 8 o 9 millones de habitantes, la cantidad de buses y busetas para mover la gente a lo largo del río. Es imposible. Tiene que ser en el otro metro de la Aburrá, y no lo tiene. Doctora Martalucía, ¿se ha discutido esa posición o posiciones similares en la Secretaría de Movilidad de Medellín? A ver, lo que dice el doctor Rodrigo, yo creo que ninguno estamos en desacuerdo del Parques del Río, porque es que el concepto es más integral. Y ahí viene la transversalidad con respecto al componente de movilidad, que pues la preocupación que tiene el doctor Rodrigo es muy válido. De hecho, lo hemos manifestado en varias oportunidades ante el director de planeación, porque la inquietud nuestra es, bueno, uno siempre piensa que debe tener un número de carriles adicionales, pues estamos hablando del corredor del río, que era, yo creo que uno de los ejes estructurantes en vialidad, que lo traía desde el plan de movilidad del área metropolitana del 2007 y que teníamos que generar, pues y ahí venían unos diseños, pero este proyecto trasciende más del tema de movilidad y es también el goce del disfrute del espacio público, más de recuperar el río de la ciudad, o sea, el río para la ciudad, ¿cierto? Tiene una ambición mucho más amplia, como vienen evolucionando la mayoría de las ciudades, pero que en la realidad del proyecto, como lo hemos hablado con la gerencia del proyecto, amerita varios tratamientos especiales en el tema de movilidad, no solo ahora que se está construyendo, sino también durante la operación y hacia futuro. Y uno de los temas que le hemos pedido, y de hecho lo están haciendo, Planación ha dicho, lo vamos a incluir, lo mismo lo está haciendo la gerencia que tiene el proyecto de Parques del Río, de un estudio que ya está contratado, de hecho, de movilidad para ver, porque la dinámica del Parque del Río cambia entonces también todo, pues vuelvo y repito, la dinámica también del sector, y esto entonces lleva a que la movilidad en las áreas de influencia del Parque del Río también cambien muchísimo, tanto en los usos del suelo y en la forma como nos movemos. Y ahí dijimos, hay que tener mucho cuidado, que lo vemos también, como dice el doctor Rodrigo, a futuro y dentro de no solo 5, 10, 15 años, sino muchísimo más, es que el tren, el que siempre hemos hablado del tren suburbano, no se puede dejar de lado. Tiene que seguirse conservando, hay estudios serios que siempre lo han ratificado y en eso hemos llamado la atención y lo están teniendo, o por lo menos han considerado que lo debemos tener en cuenta, tanto para el estudio que está realizando hoy Parques del Río, como para el plan de movilidad que Medellín próximamente va a contratar, Planeación va a contratar para todo el sector de la ciudad. Bueno, para la parte final, en el último segmento, de lo que estamos hablando, le pido excusas en este momento, doctor Rodrigo, lo que pasa es que el tiempo se nos está acabando, pero enseguida, después de este segmento, retomamos de pronto la idea que va a tomar alrededor de lo que significa el asunto de la movilidad, la cultura, la norma, la infraestructura. Ya volvemos. El problema de la movilidad en Medellín es el tema que nos ocupa hoy en la fuerza de los argumentos. Antes del último corte me pidió la palabra el doctor Rodrigo Salazar, quien quería hacer alguna aclaración frente a lo que decía la doctora Marta. Y lo que voy a decir ahora no va contra personas. Lastimosamente, muchos de nuestros consultores hacen lo que dice el contrato. Les importa un carajo si le conviene o no a la ciudad. Lo que yo vi en octubre en la gerencia del Parque del Río, que me atendió muy bien el doctor Antonio Vargas, es un horror para el Valle de Aburrá. Es un horror. Que lo vayan a cambiar, Dios quiera. Repito, crean más a los ideólogos. Los ideólogos no ganan mucha plata. Los que ganan plata son los consultores. El consultor
hace el contrato que dice el Estado porque quiere firmar su contrato, no se platica. Yo no soy consultor, yo soy ideólogo. Gravísimo si no respetan el documento que se lo hice llegar al alcalde a través de una persona muy vinculada a la ¿Qué universidad. dice ese documento específicamente? Que no estamos contra el parque, pero que el parque no ahorque el corredor ferroviario del río Medellín, que es un hecho metropolitano que va a ser indispensable para la metrópoli, que no va a ser Medellín, sino la metrópoli de la Burrá para el año, no sé, si 60, 70 o 80, yo no va a estar vivo, usted se lo va a tocar, va a decir, Salazar tenía razón. Si no hay un sistema de trenes que mueva a la gente rápido a lo largo del río, esto se va a reventar. Transporte público. El Parque del Río, como estaba concebido hasta el 23 de octubre, que yo fui a la oficina de Antonio Vargas, iba contra el transporte masivo del río. Quiero ver cuando excaven el corredor al lado de mi casa, que vivo al lado de mi casa, que entre el canal del río y la pared del subterráneo dejen los 18 metros para el tren, porque no es un tren, son varias líneas, el expreso, el semiexpreso y el espacio para la estación Alpujarra o empresas públicas. Si no, esto se va a reventar. Afortunadamente, esto lo tengo escrito, se lo estoy repartiendo a mucha gente, para que algún día, tal vez tarde, digan, aquel viejito Salazar tenía razón. Usted como estudiosa también, digamos, de este tema, más allá de su, obviamente, de pertenecer a la Secretaría de Movilidad, ¿qué reflexión toma, digamos, de ese documento? O de esa propuesta, o de ese llamado. A ver, yo pienso que pues, ante la experiencia, el conocimiento, la visión futurista que tiene el doctor Rodrigo, yo creo que es muy válida la observación. Pienso que también la ciudad y la dinámica misma y los procesos constructivos y demás, pues en este caso, si bien es muy probable que no sean los 18 metros y que no estemos respetando algunos espacios, también tenemos que buscar el ingenio para que este proyecto a futuro, si es reemplazando carriles, pues que sean reemplazando carriles. O sea, yo creo que donde hay espacio y donde hay infraestructura, pues tocará, yo pensaría que el primer concepto, así como dice el doctor Rodrigo, ideólogo, es no ahorcar ni abordar, desabordar el proyecto de un tren multipropósito futuro, ¿cierto? Suburbano. O suburbano, que no lo podemos, o sea, siempre tiene que estar latente. Ahora, ¿cómo lo resolvemos a futuro? Deberá ser entonces el gran reto y es de lo que hemos dicho, venga señores, que esto lo tenemos que pensar no solo a corto, a mediano, sino a largo plazo. Si no están los 18 metros, ¿cómo van a estar a futuro? Independiente de lo que también pueda implicar, pero como proyecto debe estar concebido. Eso es también parte de lo que estamos totalmente de acuerdo en la Secretaría. Ellos lo han considerado, no de decir si lo deben tener bajo el concepto de ahora, pues porque sabemos que si los 18 metros no están respetados tal cual como está, pero que si el proyecto tiene que ser a futuro montado o implementado, es cómo lo hacemos. Utilizando el espacio que se dispone. Un riesgo adicional tiene que ver con que, si bien pues existe el POT y ese es como el derrotero, ¿cree usted que hay garantía de que una nueva administración no tome una decisión contraria? ¿El POT? No, en general frente a el POT y obviamente los proyectos de Creo que movilidad. va a haber mucho debate. Primero, el corredor del río, yo seguiré hablando de él hasta que mueva y si estoy equivocado pediré excusas. Pero creo que no estoy equivocado porque ha traído mucha gente del mundo a mostrarle Medellín y decir, es que yo no veo otra solución a lo largo del río. Tenés razón, háganle. Bueno, pero hay cosas del POT como la siguiente, a ver. Ojalá yo viviera en el paraíso donde saliera de mi casa caminando y por un jardín muy bello, lleno de flores muy lindas y mujeres muy lindas, no tuviera que montar en un carro. Eso ya no es posible en Medellín. ¿Correcto? Puede que lo logremos en 20 años si le invertimos todo el dinero público en infraestructura de transporte, no en comprar buses y tranvías, porque si compramos buses y tranvías, la poquita plata oficial no acelera el proceso de los BRT. Cuando tengamos estos llenos de BRT, ahí sí dele duro al transporte privado, castíguelo. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Yo soy de la filosofía distinta a Singapur, la he discutido con amigos ingleses, italianos y hasta suecos y hasta japoneses que estuve por allá en un curso. No limiten la tenencia del vehículo por lo menos en 20 años, limiten el uso. Entonces, para limitar el uso,
Yo tengo que tener un cubículo en mi casa para que el vehículo no lo uso yo para motivos de trabajo. Pero si perdone que utilice tu nombre, Heimer, si a tu abuelita le da un cólico a las 12 de la noche, no me vas a decir que la vas a cargar en un bus para llevarla a la clínica. Sacas tu carro y lo llevas. Es decir, para movimientos indispensables. Limite el uso. Haga que el vehículo lo use en fin de semana. Colin Buchanan, un autor de los más importantes de la Gran Bretaña, en el libro Traffic in Towns, hablaba sobre no usar el vehículo privado. Tengo un compañero que vive en Lima y me dijo, yo estuve en la conferencia de Colin que dijo un día en Londres, muchachos, se me quebró la mecedora. ¿Qué tal si no tengo mi coche para llevar la mecedora a que me la arregle el carpintero? Conclusión, el carro se necesita para ciertos movimientos. Entonces, limitemos la tenencia. En este POT están castigando mucho la construcción de parqueaderos, que es muy sano, pero en esa transición, cuando Medellín le ofrezca toda una red de transporte público atractiva al rico, ¿qué va a pasar? Que van a dejar los carros en la calle. O sea que ese régimen de transición no le estudió el POT. La gente seguirá comprando carros, así el alcalde no quiera, así el director no quiera. No sé si el director de planificación tiene carro 2 en la casa. Yo creo que los debe tener. O sea que mucho cuidado del régimen de transición. La política del POT hay que revisarla en cuanto a los parqueaderos porque se nos pueden dejar los carros en las calles en el periodo, hablo del periodo de transición. Estamos de acuerdo, la meta es esa, no utilizar el carro para viajes rutinarios. Quiero hacer una acotación, ha hablado del doctor Rodrigo Salazar todo el tiempo del BRT. Quiero decir que, según la traducción del inglés, es bus de transporte rápido. Bus de transporte rápido. En inglés la palabra transit quiere decir transporte. Perfecto. Como avisora, con base, digamos, en este llamado de atención de este y de otros analistas, obviamente, lo que va a ser la movilidad nuestra en el corto plazo y en el largo plazo, de acuerdo con estas observaciones. A ver, en las administraciones, y desde las últimas administraciones y esta, una de las grandes apuestas es a organizar la prestación del servicio de transporte público. Primero, en que pudiéramos tener muchos BRTs, no solo el que acabamos de construir. Por eso hay un programa que hemos venido trabajando durante esta administración 4 años, pues que venimos desde antes, pero esta con mucho empuje, y lo que le hemos llamado el TPM, que es la reorganización del transporte público de Medellín, y lo estamos haciendo bajo ese concepto de carriles segregados, segregados o preferenciales segregados, es lo que tiene Metroplus al costado izquierdo, o preferenciales que, aunque el doctor Rodrigo lo dice ahora, es un error de los ingenieros. Lo que pasa es que lamentablemente cuando nosotros hablamos de esta es la infraestructura que tenemos, o le damos la gran apuesta a que sean preferenciales, que funcionen en otras ciudades del mundo, y es decir, ese carril derecho es para el vehículo de transporte público, preferencialmente, y solo el vehículo particular podrá entrar cuando va a hacer giros o cuando hay situaciones difíciles de movilidad. Entonces, acá se ha trabajado y la estructura que se hizo en la reorganización del transporte es de sistemas de rutas. Es decir, acá tenemos un problema en transporte y es que tenemos alrededor de 43 empresas de transporte público con más de 190 rutas que en muchos sitios, por la poca infraestructura que tienen, entonces se superponen. Cuando hablamos de la comuna, por ejemplo, nororiental, uno de los corredores principales es la antigua vía Vieja Guarne, y ahí confluyen muchas rutas de transporte público. Entonces nuestra propuesta es, venga, no tengamos tantas, hagamos un corredor principal, por eso le llamamos sistema de rutas, que busquemos cómo lo alimentamos y podemos traer al centro de una manera más racional el vehículo de transporte público y buscar entonces de manera más racional los vehículos que se tienen, ponerle tecnología, que para nosotros es supremamente importante, o sea, sistema de gestión y control de flota, un sistema de recaudo, o sea, que sean como un componente similar al transporte masivo,
que de hecho es complementaria al transporte masivo. Entonces, esa es de las grandes apuestas. A corto plazo, diríamos, estamos con esa gran apuesta. El alcalde ha acabado de aprobar una inversión de más de 60.000 millones de pesos para infraestructura y lo vamos a hacer con una cuenca que está muy comprometida a hacer esta transformación, que es el sector de Castilla. Entonces, vamos a utilizar como el corredor de la 65, el corredor de la 73 y vamos a hacer una inversión arrancando, sabiendo lo difícil que es y lo complejo que es. Lo mismo en Guayabal, estamos ahora en un acuerdo entre Itagüí, La Estrella y el municipio de Medellín, de que en lugar de entrar tantas micros y tantos vehículos pequeños, que el doctor Rodrigo sabe que ese proyecto es de hace muchos años, ellos están unidos para prestarlo de una manera racional y entrar de una manera más racional al centro con la mitad de los vehículos que hoy entran al centro, de 1.600 vehículos de transporte público, entrar menos de 600 vehículos. Creo que tuvimos dos miradas. No obstante, nos quedan un minuto máximo para que el doctor Rodrigo Salazar nos exponga, digamos, un poco la contrapropuesta. No estoy culpando a Marta a nadie, sino ese sistema colombiano de cambio de administraciones. Mire, estuvimos con los transportadores de Medellín, del Valle de Aburrá, en Porto Alegre. El consorcio sin paravial lo estamos copiando de Porto Alegre. Allá estuvimos con ellos, la cuenca Guayabal estuvo. ¿Cuánto llevamos? Mucho tiempo y nada. Entonces, faltan un programa que sea muy inteligente, muy bien hecho, muy técnico y que entiendan que hay que hacerlo en varias administraciones. Pero si que una llega y borra y empieza la otra, vamos a dar al traste. Doctor Rodrigo Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Marta Lucía Suárez, de verdad, muchas gracias a ustedes. Espero que los argumentos de lado y lado les hayan servido para reflexionar acerca de lo que significa la movilidad en una ciudad como la nuestra. Esperamos verlos de nuevo. Hasta pronto.